que te tiene que gustar el emprendimiento, te tiene que gustar la marcha, te tiene que gustar los cambios y abrazar esos cambios y no solamente abrazarlos, sino provocarlos, pero no funciona. No funciona porque necesitas llevarlo a tierra, hay muchísimos matices, muchísimas historias y al final, por mucho que tú intentes hacerlo solo, es muy, muy, muy complicado. Hay una cosa que tú has vivido que yo creo que es muy significativa y que puede inspirar a muchas personas, ¿no? Tú eres un referente en el mundo del coaching, de la PNL, y tienes un proyecto increíble que viene sobre todo inicialmente del mundo offline, ¿no? De cursos presenciales, Así es. y has tenido un gran crecimiento en tu negocio. Pero a la vez hubo un momento que fue cuando me contactaste que había un estancamiento, un freno, ¿no? Que de alguna manera pues otras empresas, quizás competidores, etcétera, saltaron más en el mundo online, empezó a haber mucha competencia y de alguna manera tu negocio se frenó. Y después has hecho una serie de cambios súper potentes y has vuelto a levantar tu negocio al nivel anterior o superior a través del mundo online, ¿no? Así es. ¿Cómo es ese viaje, no? Porque a veces parece como, oye, tenemos un proyecto consolidado, pero el contexto cambia y se nos empieza a desmontar. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese viaje y qué aprendizajes hay ahí que pueda inspirar a otras personas a hacer lo mismo? Pues mira, en mi caso concretamente, si bien la base está ahí y la base es que te tiene que gustar el emprendimiento, te tiene que gustar la marcha, te tiene que gustar los cambios y abrazar esos cambios y no solamente abrazarlos, sino provocarlos. Esa base necesita estar ahí porque si no, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que tira la toalla y busca algo mucho más sencillo, mucho más de menos movimiento, ¿no? Mucho más estable, por decirlo así, ¿no? Sabiendo eso y sabiendo esa base, como bien dices, después de la crisis del año 2008, que hubo muchas personas que salieron al mercado, el coaching estaba en plena ebullición, ¿no? Y es verdad que nos funcionó muy bien. Tuvimos además una de las alianzas importantes con la Universidad Rey Juan Carlos y que hizo que nuestra oferta fuese muy diferencial y crecimos muchísimo, muchísimo. En ese momento fue todo maravilloso, estamos hablando del año 2013, 2014, pero es verdad que luego en el mundo del coaching empezó a absorber tal cantidad de jugadores que se atomizó muchísimo todo, se atomizó hasta tal punto donde las escuelas que empezábamos, muchas de ellas tenían que cerrar, ¿no? Y llegamos al año 2018-2019 que nosotros, porque teníamos un músculo financiero detrás y teníamos un músculo que nos ayudó a aguantar un tiempo. Pero claro, llega el 2020, justo cuando nos conocemos tú y yo, Miquel, y viene la pandemia y llega el momento donde yo ya llevaba un par de años intentando digitalizarme, pero no sabía cómo hacerlo. Claro, esto es algo que todo el mundo dice, venga, sí, pues llega el momento de hacer esto, hacer aquello, en este caso la digitalización, etcétera. Pero yo lo intentaba hacer yo solo. Claro, uno dice, bueno, pues yo en su día soy muy aventurero y entonces me cojo los libros de Russell Branson y me los estudio, me los leo, los de Ryan Days, los de tal, pero no funciona. No funciona porque necesitas llevarlo a tierra, hay muchísimos matices, muchísimas historias y al final, por mucho que tú intentes hacerlo solo, es muy, muy, muy complicado, ¿vale? Entonces, el encontrarme contigo, encontrarme con otras personas también, que sobre todo a mí lo que me ayudó el ver que realmente era real. O sea, para mí el contenido en sí, yo ya sabía un montón de cosas de contenido por todos estos aprendizajes que te digo que había tenido, pero el sentir que esto es real, que esto no es porque claro, tú escuchas, ¿no? Hay gente que está haciendo lanzamientos de millón y de tal y de cual, no te lo terminas de creer, ¿no? Claro, Y sin ahí embargo, la experiencia en el programa Genius, ¿no? Donde tú estás, donde vas viendo cómo compañeros rompen esas barreras, ahí está. eso realmente genera una emoción de decir, ostras, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Claro, es que al final Miquel, es las creencias, lo es todo. En el momento en que lo crees, porque dices, lo estoy viendo, y ves a Claro, compañeros como Soma, como Juan Misa, como Lucía, que con distintos negocios lo están consiguiendo y ves que es verdad, ¿no? Porque no es que lo ves en internet, en un sí, vídeo, sí. sino que ves que es verdad. Dices, jolines, pues es posible, ¿no? Y entonces es cuando ya tu mentalidad cambia y rompes los techos de cristal. Pues si este lo hace, yo también. Y entonces, claro, ahí es cuando
Cuando todo lo que ya tienes dentro lo traes a tierra, evidentemente necesitas saber cómo, y en ese sentido el programa Genius pues, nos da todos los detalles, cualquier duda, porque vas a sentir que hay muchísimas dudas y hay muchísimos bloqueos y hay muchísimas, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Entonces, el tener mentores, el tener personas que ya han pasado por ello y que te pueden ayudar es fundamental en este proceso. Y para mí esa ha sido la experiencia personal en cambiar de ser una empresa absolutamente presencial y prácticamente tradicional a hacer todo este proceso. Me ha encantado el viaje, me ha encantado, lo he disfrutado mucho. Es verdad que ha habido momentos muy de pegarse contra el suelo, porque además tú y yo hemos vivido este año convulso del año del 2020 que al principio era un desastre, luego ha sido el subidón, luego el bajón otra vez, luego nos mantenemos y es todo un viaje de mucha locura, ¿no? Sí. Pero es muy bonito, es muy divertido por otro lado, ¿no? Sobre todo si lo que entiendes es que al final da igual los resultados, porque cuando va bien celebras y de puta madre, ¿no? Todo genial. Pero cuando va mal, no pasa nada, porque evidentemente no te gusta, pero luego el aprendizaje que sacas de ello es casi más importante y más... Y ganas muchísima más experiencia para luego los siguientes que van a venir, ¿no? Y te haces más maduro, más consciente de absolutamente todo lo que hay y lo que no hay. Y al final te centras en lo que está en tus manos. Porque luego lo que haga el cliente, si entra, si no entra, si hay, si no hay, lo que sucede conviene y ya está, ¿no? Y sobre todo desapegarte del resultado y disfrutar del proceso.